¿Qué tienen en común la física nuclear, los vaivenes de un modelo económico y los niveles de contaminación de una ciudad a lo largo del día? La respuesta parece oculta en el caos, en un mar de números que no para de cambiar. Pero hoy vamos a ver que existen herramientas para ponerle, digamos, un límite a ese desorden. Muy buenas y gracias por acompañarnos en este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un documento académico que, a primera vista, la verdad es que intimida. A Uniform Bound on the Operator Norm of Sub-Gaussian Random Matrices and its Applications. Nuestra misión es traducirlo, desentrañar qué es la teoría de matrices aleatorias, entender la aportación clave de este estudio y sobre todo descubrir cómo unas matemáticas tan abstractas pueden o no aterrizar en el mundo real. Efectivamente. Y creo que el viaje que propone el documento es fascinante porque nos sitúa en una tensión clásica, casi filosófica, la que existe entre la pureza de las matemáticas y la caótica realidad. El documento presenta un avance teórico de una elegancia innegable. La gran pregunta que nos acompañará durante todo el análisis es, ¿puede esa pulcritud matemática, con todas sus condiciones y supuestos, capturar de verdad la complejidad y el desorden de los datos con los que lidiamos a diario? Hoy exploraremos tanto la brillantez de la teoría como sus duras colisiones con la práctica. Me gusta ese marco, la pureza frente al caos. Pues empecemos por el principio, por los cimientos. El artículo nos recuerda que esta teoría no es nueva, y sus orígenes son de lo más variopinto. Por un lado, la física nuclear con Eugene Wigner en los años 50, que la usó para algo tan increíble como modelar los niveles de energía en núcleos atómicos. Y por otro, la estadística pura con John Wishart en los años 20. La idea central, si no me equivoco, es estudiar matrices gigantes, llenas de números aleatorios, para entender sus propiedades colectivas, los patrones que emergen del ruido. Exacto. Y no estudian cualquier propiedad. El artículo se centra en una muy específica, la norma de operador. A ver, la mejor analogía es pensar en la matriz como un campo de fuerzas, como la gravedad de un planeta. La norma de operador te dice cuál es la máxima atracción que puede ejercer en cualquier dirección. No es la fuerza promedio, es el tirón más fuerte posible. Y ese tirón más fuerte está directamente ligado a lo que llamamos el valor propio o singular más grande. Es, en esencia, la vena principal de influencia en todo el sistema. No les interesa el murmullo general, sino el grito más fuerte. Entendido. Es una medida del impacto máximo. Y sobre eso ya había resultados clásicos, ¿verdad? El artículo menciona que ya se sabía que esta fuerza máxima suele comportarse de una manera predecible. Sí, del orden de la raíz cuadrada de la dimensión más grande de la matriz. Es como si, aunque los números individuales sean un caos, su influencia colectiva tuviera una especie de ley natural que la contiene. Es la base de todo. Saber que, aunque los componentes individuales sean aleatorios, el comportamiento global del sistema tiene un límite, una cota predecible. Esto es fundamental. Pero, y aquí viene el salto del artículo, esos resultados clásicos se aplican a una única matriz estática, a una foto fija del sistema. Y el mundo real no es una foto, es una película. Y ahí es donde entra la gran idea de este trabajo. No miran una sola matriz, sino toda una familia de matrices que dependen de un parámetro, al que llaman beta. Me imagino un ecualizador de sonido con un montón de palancas. Cada vez que mueves una de esas palancas, el parámetro beta, todos los números de la matriz cambian, generando un escenario ligeramente distinto. La pregunta que ellos responden es, ¿cuál es el pico de volumen máximo que pueda alcanzar el sistema? ¿Da igual cómo combines las palancas? Buscan una cota que valga para todas las configuraciones posibles. Para lograrlo, tienen que imponer condiciones. Y aquí es donde la pureza matemática de la que hablábamos empieza a mostrar sus exigencias. El supuesto clave, el pilar sobre el que se construye todo, es la subgaussianidad. Asumen que los elementos de la matriz son variables, bien portadas, sin valores atípicos extremos. Sus colas, la probabilidad de encontrar un valor muy, muy lejano de la media, decaen rapidísimo, como en la famosa campana de Gauss. Un momento. Si asumen que no hay valores extremos, no están ignorando precisamente lo más interesante, las crisis financieras, las pandemias, los récords de temperatura. Por definición son valores extremos. ¿Significa que esta teoría no se aplica a esos casos? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la primera y más importante colisión entre la teoría y la realidad.
La elegancia de sus resultados se consigue a costa de ignorar, por diseño, los eventos más disruptivos, los famosos cisnes negros. La teoría funciona de maravilla en un mundo predecible, pero nuestro mundo se define a menudo por lo impredecible. Es una herramienta afiladísima, pero solo corta un tipo muy específico de material. De acuerdo. Aquí tenemos el primer gran choque entre esa pureza matemática y la caótica realidad que mencionabas al principio. La teoría funciona si la realidad se porta bien. Aceptando esa condición, ¿qué herramienta usan para encontrar esa cota universal? Usan una técnica increíblemente ingeniesa llamada encadenamiento genérico. Fue desarrollada por matemáticos como Talagrand. Imagina que intentas poner una valla alrededor de un banco de peces que se mueve constantemente. Los métodos antiguos construirían una caja de cristal gigante alrededor del acuario, dejando muchísimo espacio vacío. Claro. Sería una cota válida, pero muy poco precisa. Esta técnica es como usar una red inteligente y flexible que se adapta a la forma en que los peces pueden moverse. La herramienta matemática que mide la agilidad de ese banco de peces, su complejidad, es algo llamado el funcional de Talagrand. Permite que la red sea mucho más ajustada y precisa. O sea que el gran hallazgo, su teorema 2, es una especie de ley de velocidad universal para el caos. Nos da una regla que dice, no importa cómo cambie tu sistema de datos, su fuerza o influencia máxima nunca pasará de este límite. Es como ponerle un tope al desorden, pero un tope inteligente ajustado a la complejidad del sistema. Precisamente, es un resultado teórico muy potente. Proporciona un control uniforme sobre un objeto dinámico, lo cual es un gran avance. Pero claro, esto nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. ¿Realmente sirve para algo en el mundo real? ¿Dónde aterriza toda esta abstracción? El artículo propone dos aplicaciones. La primera, en modelos económicos. El método tradicional para ajustar modelos, el método de momentos, busca que el error promedio sea cero. Sumas todos los fallos y aciertos y esperas que se cancelen entre sí. El estándar durante décadas. Simple y, bueno, efectivo. Matriz de errores. Es decir, no buscan que los errores se anulen en promedio, sino que buscan el punto donde la tensión máxima de todo el sistema de errores sea la menor posible. Es un enfoque que no se fija en la media, sino en el peor escenario. La idea es muy atractiva teóricamente. Podría ser más robusta. Un promedio, como decías, puede ocultar un error garrafal en un punto concreto que se compensa con muchos aciertos pequeños. Este método, al fijarse en la norma de operador, se enfoca en esa tensión máxima. Sin embargo, hay dos peros muy importantes. El primero es que la demostración matemática de que su estimador funciona se basa, lógicamente, en su propio teorema. Construyen una herramienta y luego demuestran que la herramienta funciona para una tarea que ellos mismos han diseñado. No hay fallo lógico, pero es un argumento un tanto circular. ¿Y el segundo pero? Es más práctico y, para mí, demoledor. Y aquí la realidad vuelve a golpear a la pureza matemática. Suena genial, pero calcular esto es una pesadilla computacional. Los métodos de toda la vida son rápidos y sencillos. Esto requiere una artillería pesada de algoritmos que son muchísimo más lentos. Es la frustración de siempre en mi campo. Tienes una idea matemáticamente perfecta que tardaría una semana en calcularse en un superordenador. Es brillante, pero inútil a gran escala. Lo que ganas en elegancia teórica lo pierdes por completo en viabilidad práctica. Una idea brillante sobre el papel que choca con el muro de la realidad computacional. Muy claro. Pasemos a la segunda aplicación que me parece más fácil de visualizar. La aplican a lo que llaman datos funcionales. Expliquemos qué es eso. No es un número, es una curva. Exacto. Pensemos en los datos de contaminación que mencioné al principio. En lugar de un único número por ciudad y día, tenemos una curva completa que describe los niveles a lo largo de 24 horas. El objetivo es encontrar el número de factores o patrones subyacentes comunes en todas esas curvas. Por ejemplo, ¿hay un único patrón de hora punta que afecta a todas las ciudades? ¿O hay varios patrones distintos? Uno para el fin de semana, otro para zonas industriales, etc. Quieren saber cuántas historias diferentes cuentan esos datos. La lógica aquí es muy ingeniosa. La idea es que los patrones reales, la señal, generarán valores singulares grandes en la matriz de datos. Mientras tanto, el ruido aleatorio, las fluctuaciones sin sentido, generará valores singulares pequeños.
La dificultad eterna en ciencia de datos es saber dónde trazar la línea entre la señal y el ruido. Y aquí es donde su teorema de la velocidad límite entra en juego. Les da esa línea. Exacto. Su teorema les permite establecer un umbral teórico, un límite claro para separar lo que es un patrón real de lo que es mero azar. Su método, al que llaman R, es de una simplicidad aplastante. Simplemente cuenta cuántos valores singulares de la matriz de datos superan ese umbral que han calculado. Cada uno que lo supera es un patrón. O sea que no solo proponen la teoría, sino que la ponen a prueba. Crean un universo de datos artificial donde ellos conocen la respuesta correcta, cuántos patrones hay, y luego le preguntan a su método si puede encontrarla. Eso es ir un paso más allá. En la tabla 1 del documento muestran que su método acierta casi siempre cuando tienen suficientes datos. Sí, pero cuidado con las simulaciones. Son una herramienta, no la verdad absoluta. Y aquí hay que leer la letra pequeña. Ellos mismos admiten que por simplicidad diseñaron una simulación donde los patrones subyacentes son siempre los mismos, no cambian. Es decir, le piden al método que encuentre el número de patrones en un escenario donde esos patrones están quietecitos y bien definidos. Entiendo el punto, pero no es una simplificación necesaria. Para probar que tu método funciona, tienes que crear un entorno de laboratorio controlado. Si los patrones cambiaran todo el tiempo, ¿cómo sabrías si tu método ha fallado o si el problema simplemente se ha vuelto más difícil? Es un argumento válido y es la justificación estándar para este tipo de simulaciones. Te lo concedo. Pero incluso dentro de ese entorno de laboratorio idealizado hay un problema más profundo. El éxito del método depende de forma crítica de la elección de ese umbral, de esa línea divisoria que llaman siguiente. No es una elección trivial. La propia tabla 1 lo demuestra. Proponen 3 formas de calcular el umbral. Con 2 de ellas funciona bien. Con la tercera, PSINT3, los resultados con pocos datos son un desastre. Sobreestima masivamente el número de patrones. Esto nos enseña que el método no es una bala de plata automática. Su éxito depende de una elección delicada por parte del usuario. Una elección que en un problema real, donde no conoces la respuesta, es muy difícil de hacer. O sea que incluso en su propio campo de juego ideal, el método puede fallar estrepitosamente si no eliges la herramienta de medida correcta. La teoría es universal, pero la aplicación es muy sensible. Exactamente. La promesa de un método automático se desvanece un poco al ver esos resultados. Entonces, después de este recorrido, ¿cuál es la esencia de nuestro análisis? ¿Qué nos llevamos de este documento? Por un lado, hemos visto que la teoría de matrices aleatorias nos da un lenguaje muy potente para encontrar estructura y límites predecibles en el caos. Es una forma de hablar del comportamiento colectivo de sistemas complejos. Segundo, la gran aportación del documento es esa cota uniforme, esa velocidad límite para sistemas que cambian. Pero hemos visto que se apoya en 2 pilares muy exigentes: datos bien comportados sin cisnes negros y una medida de complejidad muy sofisticada. Y tercero, hemos comprobado que esta teoría tan abstracta puede inspirar aplicaciones concretas, pero que éstas chocan frontalmente con la realidad, ya sea por costes computacionales o por la sensibilidad de sus parámetros. La pureza matemática sigue estando lejos del caos práctico. Si conectamos esto con el panorama general, lo que este trabajo representa es esa búsqueda constante de la ciencia por encontrar leyes universales en sistemas aleatorios. Al igual que la física encontró leyes para el comportamiento de un gas donde cada molécula se mueve al azar, pero el conjunto tiene propiedades predecibles como la presión, la teoría de matrices aleatorias busca hacer lo mismo con grandes conjuntos de datos. Este artículo añade una pieza sofisticada a ese puzzle, una que tiene en cuenta la naturaleza dinámica de los datos. Pero, y volvemos al inicio, todo el edificio se construye sobre el supuesto de variables bien comportadas, las subgaussianas. Los eventos más transformadores en finanzas, ciencia o naturaleza se definen precisamente por ser atípicos, por ser cisnes negros. Esto nos deja con una pregunta abierta y, creo, provocadora. ¿Podrían estas mismas herramientas, o una versión modificada, adaptarse, no para acotar el comportamiento esperado, sino para lo contrario, para detectar y medir la fuerza del cisne negro oculto en la matriz? Esa es, quizás, la siguiente frontera. No se trataría de acotar el ruido, sino de cazar la anomalía que de verdad importa. Una pregunta fascinante para cerrar. Dejar de buscar la regla para empezar a cazar la excepción. Gracias por acompañarnos en este análisis, esperamos que haya sido de interés y nos encontramos en la próxima.